Bienvenidos a Conociendo a Dios. Estamos tratando un tema de suprema importancia en la Escritura. Hemos estado viéndolo ya en los dos anteriores podcasts, donde Dios nos ha hablado y donde podemos ir aclarando dudas. No de acuerdo a una enseñanza X o Y de un determinado grupo religioso o ideas de personas, sino qué es lo que Dios dice en su palabra, qué es lo que Dios enseña, es lo central, lo importante, lo vital. Y hoy queremos ampliar el tema. Dios es trino. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, pero solamente es un Dios. Y otras preguntas que surgen las hemos tratado ya en los dos anteriores grabaciones que hemos estado mencionando el tema. Ahora quiero hablar de algunos otros versículos, tal vez uno de ellos ya lo hemos mencionado antes, pero incluir otros que tienen que ver con el tema. ¿Qué enseña Dios? ¿Qué dice la Escritura? Génesis 1:26 dice: entonces dijo Dios, hagamos el hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Utiliza el plural, Dios hablando, hagamos al hombre. Entonces algunos dicen, no, Dios está hablando con los ángeles. Y la Biblia dice que el hombre fue creado a imagen de Dios, no a imagen de Dios y los ángeles. Entonces cuando dice Dios, hagamos el hombre a nuestra imagen, es a imagen de Dios, no imagen de Dios y otros. Entonces, cuando dice hagamos, está hablando de sí mismo. ¿Por qué utiliza el plural? Pregunta. Y la respuesta la tiene la Escritura. Génesis 3:22 dice: cuando el hombre ha pecado, dice Dios, dice el Señor Jehová, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Nuevamente utiliza el plural hablando de sí mismo. Cuando ocurre el hecho de la Torre de Babel en Génesis capítulo 11, cuando el hombre obstinadamente hace lo que Dios no quiere que haga, Dios decide en Génesis 11:7 confundir la lengua, que implica el nacimiento de las diferentes lenguas, idiomas. Entonces dice la Escritura que Dios dijo: ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua. Nuevamente utiliza el plural. ¿Quién descendió y que confundió la lengua de ellos? Podemos ver por la Escritura que fue Dios. Dios lo hizo. Además dice Isaías, más adelante en Isaías 6:8, después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Nuevamente utiliza el plural nosotros, haciendo referencia a Dios mismo. ¿Quién irá por nosotros? Y en el Nuevo Testamento ya hemos hablado de varios versículos que mencionan y hablan acerca de la Trinidad. También habla de la diferencia entre una y otra persona. Es decir, el Padre no es el mismo Hijo y no es el mismo Espíritu Santo, como lo menciona Juan 14:26, donde el Señor Jesucristo dijo lo siguiente: mas el Consolador, el Espíritu Santo, una persona de la Trinidad, a quien el Padre enviará, segunda persona de la Trinidad distinta del Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, tercera persona de la Trinidad, Él os enseñará toda la verdad. Otra vez, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará. Así que tenemos aquí el Espíritu Santo como una persona, el Padre como otra persona, que es el que envía el Espíritu Santo, y el Hijo, el Señor Jesucristo, en cuyo nombre se envía el Espíritu Santo. Ahí tenemos el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo.
Y por otras escrituras vemos que ya hemos tocado, y seguramente aún hay más, que habla acerca de la divinidad del Padre, pero en otras escrituras la divinidad del Hijo, y en otras escrituras la divinidad del Espíritu Santo. Pero no hay tres dioses, no es un Dios de tres cabezas como algunos manera de burla lo dicen. Es un solo Dios verdadero, digno de respeto y reverencia, no de burlas, sino de respeto y reverencia, expresado a través de la persona del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Y eso lo vemos a través de la Escritura en uno y otro lugar, como hemos visto hoy y lo hemos visto con anterioridad. Así que seguimos aprendiendo. De nuevo, si tienes un versículo más que hable del tema, puedes mencionarlo en los comentarios. Que el Señor Dios bendiga tu vida.